Hola, muy buenas a todos. Primero quiero disculparme por la inactividad del canal, pero voy a tratar de volver con un video a la semana. Dos, si Dios quiere. Pero va a haber un pequeño cambio en la modalidad. Si bien ustedes han visto que en todos los videos me esfuerzo y pongo imágenes cada vez que un personaje habla, pues lo vamos a cambiar por un gameplay de fondo. Porque gasto mucho tiempo, en especial cuando las historias las tengo que escribir yo, como por ejemplo Izuku el héroe malvado o el fic de Shumatsu. Pierdo mucho tiempo. Y para los otros videos como la travesía del guardián o el fic de Fairy Tail, tardan, o sea, suelen ser capítulos muy largos, lo que quiere decir que tengo que poner muchas imágenes y hay veces que tienen muchos diálogos, entonces tardo mucho. Y bueno, lo voy a cambiar y voy a dejar las imágenes, o sea, voy a poner una imagen cuando un personaje hable cuando yo sienta que no se entiende quién está hablando o quiera ejemplificar algo de una mejor forma. Si no, va a haber un gameplay de fondo. Porque si no tardo mucho y va a salir un capítulo una vez al mes o algo así. Así que me disculpo para lo que les gustaba como lo editaba antes, pero me temo que lo voy a dejar así. Sin nada más que decir, comencemos. Cuentan las leyendas que para ser el hombre más fuerte y mejor debes superar al puño que se volvió contra Dios y así volverte el puño de Dios. Luego del Ragnarok hasta el día actual solo hubo un hombre que se volvió contra sus creadores, alguien que solo quería ser un héroe por diversión, y desde Jack solo hubo otro hombre que tuvo el título de el mal absoluto. El primero fue Saitama, el hombre más fuerte que existió, más fuerte que Lubu, más fuerte que Adam, incluso más fuerte que Dios, y el segundo fue Garou, el monstruo humano. Creo que para que entiendan debo contar la historia desde el comienzo, pero para contar el comienzo debo contar el final de otra historia, aquella en la cual la humanidad logró salvarse de su extinción. Cuando el Ragnarok terminó en empate, las deidades estaban más que furiosas. Cuando esa guerra había comenzado no era más que un chiste, una burla hacia la humanidad. Querían darles una última esperanza de supervivencia y luego aplastarla de la forma más humillante posible, pero el resultado no fue el esperado. Desde el comienzo todo había salido bien, pero a medida que avanzaba todo empeoró, y cuando el Ragnarok terminó Dios había sido igualado, las barreras entre lo divino y lo mortal ya no eran claras, la cúspide de la humanidad era igual de capaz que la cúspide de los dioses. El combate número 14 del Ragnarok terminó en empate, Leónidas de Esparta y Zeus están muertos, gritó Heimdall. Ante este acontecimiento ni dioses ni humanos supieron qué responder. Odín rompió el silencio: quiero al respectivo líder de su panteón en la sala de conferencia del Valhalla ahora mismo. El grito sacudió toda la arena, nadie que tuviera dos dedos de frente se atrevería a llevarle la contra al rey del panteón nórdico. Odín no era alguien que le tuviera mucho aprecio a la humanidad, es más, en los menospreciaba a más no poder, creía lo que todos los dioses creía: la humanidad es débil, nosotros somos sus creadores, nosotros somos superiores, las creaciones nunca superar a sus creadores, pero las deidades no pudieron estar más equivocas. Pero la verdad es que esta realidad que los dioses tenían presente no era más que una sucia mentira, una ilusión que los mismos sostenían por sus grandes egos. La verdad se hacía presente, ellos no eran tan especiales. Pero Odín no permitiría esto, ellos eran dioses, esa realidad debía ser cambiada. La realidad es como ellos dictan, y ellos dictan que los dioses debían ser superiores a sus creaciones. Sala de conferencia del Valhalla, los dioses nuevamente se habían reunido para discutir el destino de la humanidad, una reunión que deberían volver a tener. Aquellas plagas que se multiplicaron y contaminaron el mundo que ellos crearon deberían estar muertos, pero no era así. Aquellos que no valían nada se levantaron y trataron de plantarle cara a sus creadores. Este acto solo tuvo dos efectos en unos muy pocos: despertó un respeto ante aquellos que antes no eran nada, pero en otros solo despertó un verdadero odio.
Escuchen, ante la muerte de Zeus yo tomaré su lugar en el Consejo de los Dioses de manera temporal, primero hablaremos de qué hacer con la humanidad y luego veremos quién toma de forma permanente el lugar de Zeus. ¿Estamos de acuerdo? Más del 80% de la sala había votado con un positivo ante la opción presente, algunos votaron de forma positiva por el nuevo odio latente hacia los humanos, otros por el miedo que la voz de Odín generaba. El dios solía hablar a través de sus cuervos y rara vez usaba su voz real, y el porcentaje que estaba en negativo eran aquellos que no le temían al dios, aquellos como Shiva, Amon-Ra, Dagda o Enlil, deidades que al igual que el nórdico, querían el trono vacío de Zeus. Jare, la pregunta que más nos interesa a todos, ¿cuál será el destino de la humanidad? Preguntó de la forma más fría e intimidante posible Odín. Los murmullos comenzaron en la sala, algunos pensaban que el acto de rebelión no podía ser perdonado y que deberían ser exterminados lo más pronto posible, otros pensaban que los humanos habían peleado con mucho honor y que debían tener otra oportunidad. No es obvio, debemos matarlos, dijo con diversión Loki. El dios de las mentiras nórdico había tenido un duro combate, perdiendo un brazo y un ojo en el mismo. Antes de comenzar el Ragnarok habíamos hablado de cómo eran el cáncer de la tierra, pero ahora es mucho peor, no solo se rebelaron, se atrevieron a matar a algunos de los nuestros, deben ser exterminados, ahora mismo exigió Afrodita. Los murmullos de la sala se orientaban a votar en contra de la supervivencia de la raza humana, aunque entre panteones no eran muy unidos, y la mayoría solo veía a sus compañeros de otros panteones en esta reunión. Todos pertenecían a la misma raza y como la humanidad tenía su unión como especie, los dioses eran iguales, algunos de ellos a pesar de que nunca entablaron palabra con personas como Zeus, Hades, Cero Fortuna o Belcebú, ellos nunca perdonarían la toma de sus vidas. La mayoría peleó con honor hasta el final, creo que debemos darles otra oportunidad, exclamó el dios nórdico del trueno, Thor. ¿Darles otra oportunidad? ¿De qué estás hablando?, cuestionó Loki. Lubu mantuvo una sonrisa hasta el final, ese hombre tenía más honor que el que muchos dioses dicen tener. Esas palabras más que ayudar habían tornado la balanza más hacia la extinción de la humanidad, el pensar que un humano tenía más honra que ellos era un insulto. La sonrisa de Loki se borró, creo que no lo entiendes, debemos darles el ejemplo, el resultado de este Ragnarok no fue divertido, deben pagar. Debemos darles otra oportunidad, dijo Shiva. Ah, ¿tú también, Shiva?, preguntó Loki. Si les damos otra oportunidad esta vez, podemos guiarlos de la forma correcta, nosotros dejamos de guiarlos, si ponemos de nuestra parte ellos podrán crecer y ser mejores, exclamó el dios de la destrucción. Los miembros del panteón hindú se encontraba dividido, algunos creían que su líder había enloquecido, mientras que otros lo apoyarían hasta el final, pero al final leales como solo ellos podían ser, los 1116 dioses de la India votaron a favor de la supervivencia de la humanidad. ¿Qué creen que hacen?, cuestionó Ares. ¿Acaso olvidan lo que nos hicieron pasar? Si nuestro líder cree que lo mejor es dejarlos vivos, creeremos en él hasta el final, respondió Vishnu. Thor también levantó su voto a favor de la humanidad. ¿Tú también?, gritó Loki. El nórdico más fuerte solo dio una pequeña sonrisa en respuesta al dios de la mentira de su panteón. Ares levantó su negativa, no perdonaré lo que nos hicieron, desde la muerte de... No nos importa tu voto, idiota, exclamaron Shiva y Loki. Hermes solo soltó una pequeña risa ante el grito de los dos dioses. Las deidades comenzaron a deliberar, algunos cambiaron de parecer por las acciones de Thor y Shiva, mientras que otros no dieron su brazo a torcer. Los votos se dieron y terminaron en empate. Jajaja, ¿acaso los empates están de moda?, preguntó entre risas Loki. Hay que matarlos. Es un empate, no hay por qué hacerlo, respondió Shiva. Entonces creo que tendremos que buscar otra solución, dijo una voz que todos reconocieron en el fondo de la sala. Brunhild, dijo con desprecio Odín. Ellos no merecen morir, demostraron su valía y un buen porcentaje de dioses votó a su favor. Entonces, ¿qué propones, Valkyria? Hay una posibilidad de traer sus almas de vueltas y colocarlas en la rueda de la vida para que reencarnen, no serán como antes pero tendrán algo de lo que fueron. ¿Cómo esperas hacer eso, Valkyria? Una vez que se mueren en el Valhalla sus almas se pierden en el Niflheim.
Hay una posibilidad, si algunos dioses del inframundo me ayudan podríamos un poco de la esencia y conciencia de cada uno de los peleadores y colocarlos en nuevos cuerpos, tantos de los Einherjes como de los dioses, ellos nacerán nuevamente y llegado un momento su nueva identidad se unirá con la vieja, pero con esto se dará nacimiento a un nuevo ser, será como su vieja identidad pero a la vez será distinta. El responsable de esta explicación fue un Buda que estaba entrando a la sala. ¿Esperas que un dios se rebaje a ser un humano? Sucio traidor, gritó un dios a lo lejos. En esos restos va a haber divinidad, quitarla sería imposible, el nuevo ser será parte dios y parte humano, quizás no como un semidios que es 50 y 50, creo que sería más un 80 o 75% dios y un 20 o 25% humano. Entonces, podemos traer a los nuevos Einherjers y a los dioses caídos para que peleen en esta lucha nuevamente y el destino de la humanidad será decidido sin ningún problema. ¿O acaso ustedes tienen miedo? Seguramente ver de lo que los humanos son capaces debió haberlos asustado y por eso no van a pelear de nuevo, seguro no confían de que en esta oportunidad van a ganar porque tienen miedo, dijo con burla Brumil. Uno pensaría que las sabias deidades no caerán en la provocación de la Valquiria por segunda vez. Pero no podríamos estar más equivocados, aquellos que no pelearon aún pensaban que todo se dio por el simple exceso de confianza de sus superiores. ¿Quién te crees, Valquiria? No te confundas, estúpida semidiosa. Les podemos ganar en cualquier escenario. Fueron algunos de los gritos que se escucharon por la sala. Odín estaba preocupado, si el 13 versus 13 o 14 versus 14 se daba vuelta había posibilidad de que ganara como de que no lo hiciera, además eso traería de nuevo a Zeus, pero sin la posibilidad de derrota era más alta, entonces con la sabiduría que el agua de Mimir le dio el dios ideó un plan rápidamente. Muy bien, como esto no estaba visto en la constitución del Valhalla, entonces propongo lo siguiente: los primeros 7 dioses y los primeros 7 humanos serán reencarnados, sin importar si estaban vivos o muertos. La única regla de este nuevo Ragnarok es que el primer bando que pierde a 4 miembros perderá, y el campo de batalla será la tierra. Con esto se podrían dar más estrategias, y los 7 humanos podrán ir solo contra Zeus y matarlo, y luego cuando estos estén débiles el resto podrán matarlos. Es imposible que estos salgan ilesos de esa pelea, me sacaré a Zeus y los humanos del camino. Con esto pensó Odín. ¿Quieres una guerra?, dijo con un poco de rabia Brunhild. Ustedes lo pidieron, ¿tienes problemas, Brunhild? Antes que la Valquiria pudiera decir algo, Odín gritó. Levanten sus manos quienes están de acuerdo con esto, exigió el dios. La sesión terminó con el comienzo de este nuevo Ragnarok, pero tomaría milenios llevar a cabo lo que Buda planeaba hacer con ayuda de los dioses del inframundo. Mientras tanto, las deidades quedaron que iban a tratar de guiar a la humanidad. En el pasar de esos años un dios trató de darle más poderes a los humanos y a la tierra, como así trató de guiarlos, pero tristemente esto concluyó con la aparición de los monstruos, y lo peor, el mundo casi se pierde gracias a que utilizó a un humano como su avatar, pero gracias a un humano el mundo se salvó y después él mató al dios en un épico enfrentamiento. Aunque este anfitrión no quedó igual después de estos acontecimientos, su vida se alargó extremadamente, vio morir a todo aquel que conoció, incluso vio morir a aquel hombre que logró lo imposible, aquel hombre que rompió su limitador no pudo ganarle al tiempo. Entonces luego de eso el antiguo monstruo humano dejó de envejecer y tras ser el avatar de ese dios, él se volvió más cercano a un semidios que a un humano o a un monstruo. Su destino era incierto, a diferencia de Hércules u otros semidioses que fueron ascendidos a divinidades. Garou fue olvidado por el Olimpo, una casualidad olvidada por los dioses. Tras que el tiempo le arrebatara todo, él dejó su hogar, vagando por el mundo el paso de combate en combate, de escuela en escuela. Garou aprendió prácticamente todo arte marcial que existió. Tras lo que pareció una eternidad, Garou volvió a su hogar, volvió a su país Japón. Él volvió al antiguo dojo de su maestro, el lugar se caía a pedazos. Pero el monstruo humano se encargaría de ponerlo nuevamente en pie, y a pesar que con el pasar de los años el lugar volvió a su antigua gloria, él nunca tomó discípulos. Se
Encerró en esas montañas para perfeccionar su arte y solo bajaba rara vez para conseguir algo de las tiendas del lugar. El tiempo seguía pasando y en una de las veces que bajó él vio como un héroe ignoró a una persona que estaba siendo asaltada. Ante tal acto el antiguo cazador de héroes golpeó al maleante y cuando se dirigió a golpear al héroe un hombre con traje lo trató de detenerlo, le dio una buena pelea, ninguno de los dos peleó con todo lo que tenía y él se dio cuenta, quizás podría haberle ganado pero ese hombre era misterioso. Lo que más le dio curiosidad era lo que le pidió: entrena a mi hijo. Eso era hilarante, el hombre por lo que dijo era un villano y ese chico estaba recibiendo todo su entrenamiento directamente de su mano y para colmo ese chico quería ser un héroe, simplemente hilarante, alguien como él no podía ser un héroe, o al menos eso pensó en ese momento. Un poco más de un año pasó desde aquel día, por lo que escucho había un dúo de vigilantes nuevos en la ciudad, ningún héroe pudo siquiera verlos, trabajaban como sombras, unos genios en toda regla, si no fuera por sus víctimas ellos podrían ser catalogados como un mito, los conocían como las sombras de Tokio, aunque nadie sabía quiénes eran. Garou estaba seguro que era ese dúo que conoció aquella noche. El monstruo humano se decidió a bajar un momento a la ciudad, cuando pudo ver una explosión a lo lejos, un chico de pelos puntiagudos estaba atrapado por lo que parecía un monstruo, esa criatura era extraña, parecía hecha de una especie de baba. Una vena se hinchó en la frente del monstruo, sentía como la sangre le hervía junto a un potente sentimiento de ira creciendo dentro de él. Los llamados héroes no hacían nada para intentar rescatar al chico, solo estaban ahí quietos, observando la situación sin mover un solo dedo. Garou estaba por ir a ayudar a aquel chico, golpearía al monstruo de Baba, pondría a salvo al chico e inmediatamente después masacraría a esos héroes, pero antes de eso se dio cuenta de quienes estaban en la multitud. Durante todo su viaje por la ciudad él sintió como si alguien lo estuviera observando y ahora se dio cuenta de quién era, ese dúo estaba ahí. Garou contuvo sus ganas de saltar y se dispuso a ver lo que el chico haría. Él se sorprendió, el chico saltó a salvar a aquel rubio e incluso después de eso mandó a la mierda a los héroes que intentaron regañarlo. Se había equivocado, ese chico tenía futuro. Está decidido, lo entrenaré, dijo Garou. Gracias Sir, respondió Jack. Mañana a primera comenzaremos con el entrenamiento, tendré un pequeño combate con él para medir su habilidad. Estupendo, mi hijo es muy bueno armando planes, estoy seguro van a poder sorprenderlo. No le digas al chico que va a pelear conmigo. Entiendo. Y una cosa más, ¿quién es ese?, preguntó Garou señalando a Sasaki. Él es. Soy un amigo de Jack, interrumpió el espadachín. Un gusto, Sasaki Kojiro, dijo este mientras extendía la mano. Garou lo ignoró y preguntó: ¿dónde viven? En el bosque a las afueras tenemos una linda casa, respondió Jack. Te veré ahí mañana a primera hora, dijo este, mientras saltaba del edificio donde se encontraba solo para perderse en la multitud. ¿Quién era ese? Alguien que según mi presentimiento está al nivel de nosotros. Quiero que entrene a Izuku. All Might, el héroe número 1, para muchos él era alguien invencible, tristemente no lo era. Si para los ciudadanos y héroes él era invencible, había un ser que para los villanos y criminales lo era, la antítesis de la justicia que All Might representaba, y cuando ambas contrapartes se encontraron solo quedaron los despojos de lo que alguna vez fueron, tan alejados de su prime como Neptuno lo está del sol. Si ambos se encontraran con su versión pasada, ambos serían derrotados sin problemas por ellos. Pero ambas partes no dejarían que su poder se extinga, no dejarían que esa llama se extinga, así que los dos tendrían que en algún momento legar sus poderes para que tanto el One for All y All for One pueda seguir con el juego del gato y ratón que ambos juegan desde que nacieron. El símbolo del mal ya tenía a alguien en la mira, un pobre chico que lo perdió todo por un don que no pidió, aquel poder le arrebató todo. Mientras que el símbolo de la paz no tenía un sucesor fijo, no había encontrado a alguien con esa chispa, o mejor dicho, no encontró a nadie con esa chispa y que aceptara One for All. Había una niña, bueno, hoy en día una adolescente, Alcida, su hija, la encontró en las ruinas de un pequeño pueblo y su corazón no pudo abandonarla, se quedó con ella y la adoptó. Ella era como él, siempre con una sonrisa y un gran sentido de justicia, la sucesora perfecta, pero a palabras de ellas, aunque sería un gran honor, ese sería un camino fácil para ser heroína.
El tiempo de All-Might era finito, cada día él se sentía peor, tenía que encontrar un sucesor pronto, por eso había aceptado ser un profesor en UA. Pensó que entre esas jóvenes promesas, habría alguien digno de su poder, pero ahora él vio algo que no esperaba, había un villano que no había podido atrapar, él mismo había tomado de rehén a un chico, los héroes no podían ayudarlo, la situación era complicada, había fuego por todos lados, el espacio donde estaba atrapado el chico estaba repleto de llamas y era muy pequeño, los héroes que ahí se encontraban eran inútiles para esta situación, Kamui Watts no podría acercarse por la llama si Moonlight era muy grande, para llegar a donde estaba el chico ya le había excedido su límite. No podía hacer nada, se sentía tan inútil, nadie ayudaba al chico, nadie sería su héroe, hasta que un joven de la multitud se movió solo para ser seguido por otro, ambos incapacitaron al villano y apagaron las llamas, para rematar su hija también saltó a la acción solo para enorgullecerlo más. Ese joven podría ser un digno sucesor. Pero este simple acto heroico lo volvía un digno sucesor. De momento la solución más simple es observar al chico, alguien como él, quien en teoría y por sus actos heroicos se puede suponer que quiere ser un héroe y si no es así entonces ¿por qué ayudo? Quizás el cuerpo de aquel chico se movió solo. Pero si es el caso entonces con más razón debería querer ser un héroe no. Pero esta no es una decisión que se puede tomar a la ligera, decirle a este chico que quiere que sea su sucesor no sería la mejor de las ideas, es decir apenas lo conoce o mejor dicho ni lo conoce, de momento va a esperar a verlo en UA y si lo ve ahí dependiendo de su comportamiento, va a considerarlo como un posible sucesor.